El título es vivir con la Tierra, no es vivir en la Tierra. Es decir, que hacemos compañía, estamos con la Tierra, no contra tampoco. Y se habla de estilo de vida sostenible. Hoy día se habla de turismo sostenible, movilidad sostenible, hasta alcachofa sostenible. Se habla de sostenibilidad en todo. Yo estoy viendo sostenibilidad allá donde voy, producción sostenible, todo sostenible. Pero vamos a hablar de estilo de vida sostenible, que es algo más amplio. Incluye todo lo que hacemos a lo largo del día. Entonces, voy a hablar primero de una descripción de lo que es la sostenibilidad. Después voy a hacer un poquito de recorrido histórico, quizás es lo más pesado, pero hay que decirlo, para saber qué han hecho las autoridades y los poderes públicos en todos estos años atrás. Después haré algunas valoraciones con respecto a la sostenibilidad y al final haremos una visión filosófica del problema, que quizás sea la más interesante para no quedarnos solamente en las recetitas de llevar la bolsa de tela al supermercado, reciclar, etc. Bueno, primero vamos a ver lo que es la desarrollo sostenible, sostenibilidad. La primera definición de desarrollo sostenible expresa es en el año 1987. Lo define una comisión en el llamado informe Brundtland y viene a decir, como veis en pantalla, satisfacer las necesidades presentes y siempre teniendo en cuenta no dañar los recursos naturales para no impedir que las generaciones futuras puedan también disfrutar de una naturaleza como la que tenemos por ahora nosotros. Más adelante, en otra comisión, se hizo también una especie de definición de lo que es desarrollo sostenible y aquí se enfoca más en el tema de la capacidad de carga del planeta. Eso tiene que ver con la huella ecológica, que luego veremos. Es decir, que tenemos que vivir conforme a los recursos que existen en el planeta. Ya lo adelanto que en el llamado primer mundo, Europa, Estados Unidos, Japón, etc., se vive como si tuviéramos 3 o 4 planetas. El consumo y la extracción de recursos más o menos es de ese orden. Bueno, el enfoque ecologista viene a decir que, lo destaco porque me parece interesante la relación que hace entre economía y medio ambiente. Viene a decir que todo el planeta es un gran ecosistema, todo está relacionado, es decir, que si aquí, por ejemplo, hacemos una quema de rastrojos y sale humo, ese humo va a la atmósfera y puede repercutir en Australia, porque es un sistema único, es un ecosistema global, completo, único. Entonces, lo que vienen a decir es que ese ecosistema global está siendo desbordado por un crecimiento exponencial de la economía. Es decir, el sistema económico está creciendo y casi sin límite, desenfrenadamente, y el ecosistema global, que es el planeta, ya casi no puede soportar todo ese crecimiento. Bueno, como no, tenemos que hablar del cambio climático. El tema del cambio climático yo creo que es admitido por la mayor parte de los científicos. Hay alguno todavía que se resiste, pero si nos basamos en lo que nosotros podemos percibir, yo he vivido toda la vida en Bilbao y el clima ha cambiado, pero drásticamente. Es cierto que el clima cambia, pero no de esta manera, es un cambio muy fuerte. Entonces, yo creo que es una realidad. El impacto del cambio climático se está dando en muchos planos. En cuanto a la seguridad alimentaria, es decir, que se va a reducir el suelo cultivable, va a haber más problemas de alimentos. Con el cambio climático ya no, se reconoce que ya no se puede contra él, pero lo que se pretende es adaptación y mitigación de los efectos. Bueno, este es el impacto en muchos planos. Por supuesto, va a ocasionar un empobrecimiento
va a provocar migraciones de personas, porque claro, habrá zonas del planeta que van a ser casi inhabitables por la sequía, también por la elevación del nivel del mar. Incremento de riesgos de calor, tormentas, precipitaciones extremas, esto ya lo estamos viendo en Estados Unidos. Bueno, la sequía que tenemos en España también es considerable. Inundaciones costeras interiores, deslizamientos de tierra, cuando llueve en exceso pues se remueve la tierra, contaminación del aire, sequías, aumento del nivel del mar, temporales costeros, y se podría seguir diciendo cosas, pero no es cuestión de abrumar a nadie. Eso es lo que dicen los científicos, pero luego vemos también soluciones. Los gases de efecto invernadero, el calor que llega del Sol llega a la Tierra y rebota. Entonces, con la atmósfera y los gases que hay en la atmósfera naturalmente, parte de ese calor que rebota se queda, de manera que el planeta sea habitable, que mantengamos una temperatura óptima para vivir. El problema es que las emisiones de CO2, sobre todo metano y otros gases, están produciendo que ese efecto invernadero sea mucho más pronunciado y el calor que tendría que salir no sale. Es como un invernadero normal de un agricultor. Pone un plástico o pone un cristal, una cristalera, y quiere una temperatura adecuada para cultivar. Pero si en vez de un cristal pone 2 o pone 3 o pone 4 cristales, el calor va a ser mucho mayor. Es lo que está pasando en el planeta. Bueno, los gases básicamente son esos. El dióxido de carbono es el que más abunda. Justamente esta misma semana han dado en las noticias que se ha batido récord de emisiones de gases de efecto invernadero, del CO2. Y también se ha batido récord en la temperatura media de los océanos. Se ha llegado a 21 grados de temperatura media en los océanos, la más alta desde que existen registros, lo cual también se está diciendo que entramos en terreno desconocido en cuanto al clima. El metano es también un problema porque es mucho más consistente y está la amenaza del permafrost en Siberia, que es todo el gas que está debajo del hielo, que al derretirse el hielo va saliendo. Y los otros, son gases de otro tipo, no tan importantes. Bueno, las medidas. Lo primero es sustituir los combustibles fósiles que se están utilizando, principalmente el carbón, el petróleo y el gas. Modos de transporte sostenible. El tráfico, la contaminación del tráfico es una de las principales causas de emisión de CO2. Aquí, por ejemplo, en Bilbao tenemos ya autobuses eléctricos, que están muy bien, o híbridos. Viviendas y edificios más eficientes, detener la deforestación, regenerar los bosques. Los árboles, hace 15 días tuvimos una charla sobre los árboles. Estuvo muy bien saber el secreto de los árboles, la importancia de los árboles. Se dice que son como el aire acondicionado del planeta. Aparte de todos los beneficios que tienen, son imprescindibles para el ecosistema. Los árboles atraen la lluvia, impiden la erosión del suelo, etcétera, etcétera. Proteger la biodiversidad, esto también es muy importante en el ecosistema global que es el planeta. Todas las especies son necesarias. A veces no sabemos por qué, pero si están es por algo. Entonces, la extinción de especies es un empobrecimiento del planeta. Cambiar la agricultura intensiva es también un problema. Es uno de los principales consumidores de agua. Los recursos hídricos, en una gran medida, se van por ahí. Economía circular, esta es otra de las medidas, el pasar de la economía lineal, que se llama, de fabricar, usar y tirar, a la economía circular, que es fabricar, usar y reutilizar. Las 3 R's: reducir, reutilizar, reciclar y reparar, incluso, todo R's. Esto está muy bien y hay más ideas con relación a esto, pero no nos vamos a detener demasiado.
y modelo de consumo sostenible. Sobre esto volveremos. Cronología básica de la sostenibilidad. Bueno, el informe Meadows, este fue como el pistoletazo de salida. Esto lo hicieron un grupo de científicos encargado por el Club de Roma. El Club de Roma era una asociación de gente, eran empresarios, gente culta, privado, eso sí, es una entidad, pero todavía existen. Y hicieron un informe que se llamaba Los límites del crecimiento. Entonces ahí lo dejaron bien claro, que si se seguía con el mismo ritmo de producción industrial, producción agrícola intensiva, contaminación del aire, crecimiento de la población, deforestación, etcétera, etcétera, el modo de vida que existía en ese momento y que existe todavía estaba condenado a colapsar en no más de 100 años. Es decir, que quedarían todavía otros 50 para ver si han acertado o no. Esto fue prácticamente el inicio de los movimientos ecologistas, en el año 72. La primera conferencia sobre medio ambiente de la ONU también es ese mismo año. Luego sabéis que la ONU todos los años reúne a los países para hablar del tema del medio ambiente. La última creo que fue en Egipto. Se reúnen, no sé muy bien lo que hacen, pero las conclusiones es que hay poca eficacia. En el año 80, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza hizo un informe también. Este es el más importante, el informe Brundtland, se tituló Nuestro futuro en común. El año 1992 es el año más importante en la historia de este asunto, con la cumbre de Río de Janeiro. Allí se reunieron unas 20.000 personas de 190 y tantos países del mundo, y se establecieron como los pilares de todo lo que iba a desarrollarse en el futuro. Allí se aprobó la Carta de la Tierra, la Agenda 21, se creó la Comisión de Desarrollo Sostenible, etcétera, etcétera. Fue muy intenso. En el 94, la Carta Aalborg en Dinamarca sobre ciudades sostenibles. En el 97, el famoso Protocolo de Kioto. En el 2000, la Cumbre del Milenio en Nueva York, donde se establecen los objetivos de desarrollo del milenio. En el 2001, el Congreso Europeo en Suecia, en Gothenburg, aprueba una estrategia para el desarrollo sostenible. En el 2002, en Johannesburgo, como Río 92 fue la más importante, se dice Río más 10, luego en Río de Janeiro, Río más 20, y llegamos al 2015, que es la cumbre de la ONU sobre el desarrollo sostenible en Nueva York, donde se aprueba la Agenda 2030 con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y en Bilbao, hay que decirlo, somos de Bilbao, en el 2022, a finales, la ONU designa Bilbao como sede del secretariado de la coalición local de la Agenda 2030. Y el otro día, hace muy poco, salió el alcalde presentando el plan de acción para la localización de la Agenda 2030 en Bilbao. La verdad es que yo lo he leído, es un tomo de unas 80 y pico páginas. Han colaborado con el Ayuntamiento de Bilbao el UNESCO Etxea, que es como la asociación vasca de la UNESCO, y una empresa privada que se ocupa de estas cosas. Y bueno, por lo menos hay buena voluntad, luego veremos a ver la eficacia. Y bueno, aquí los 17 objetivos, bueno, no nos vamos a detener demasiado, esto está en todos los sitios, se puede controlar la información, pero bueno, está muy bien, luchar contra la pobreza, el hambre, el tema de la salud, la educación, la igualdad, preocuparse del clima, de las aguas marinas, etc. Es muy bonito. Es tan bonito que produce desconfianza, y eso es por lo que en algunos sectores dicen, estos son los mundos de Yuppie, mundo de Walt Disney, no puede ser. Y entonces hay desconfianza y se piensa que todo esto es un engaño para llevar a otros intereses o lo que sea. En principio, yo lo digo porque hay por ahí foros que lo sacan a la luz, pero en principio hay que decir que los objetivos son correctos, se persiguen fines totalmente plausibles, y eso hay que decirlo. El tema de los objetivos de la sostenibilidad se puede sintetizar en tres aspectos, que lo estáis viendo ahí.
el aspecto social, económico y medioambiental. Porque uno de los lemas es no dejar a nadie atrás. El ser humano, y eso también es plausible, el ser humano está en la cúspide de la protección, vamos a decir, no es el medio ambiente en realidad, es el ser humano. Entonces el ser humano tiene que tener todo lo necesario para vivir dignamente. No puede ser que alguien, para que el medio ambiente se preserve, tenga que pasar hambre o no tenga agua corriente en su casa. Eso no se contempla. Todo el mundo tiene que tener lo necesario para vivir, aunque sea poco, pero dignamente. Ese es el aspecto social. El aspecto económico, pues está claro, la economía tiene que acomodarse de alguna forma a los límites que impone la naturaleza. Eso es lo que se tiene en cuenta. Y el aspecto ambiental, porque si no hay medio ambiente, no hay nada. Todo se desarrolla en el medio ambiente. Si no hay medio ambiente, todo lo demás no cabe. El desarrollo sostenible estaría en el centro, en la intersección de los tres círculos. Entonces, bueno, empezamos por arriba, social y económico, tiene que haber equidad, tiene que ser justo. Lo social con lo medioambiental tiene que ser vivible, es decir, que el ser humano tiene que vivir acorde con la naturaleza, respetar las leyes de la naturaleza y no ser un expoliador. Y lo económico con lo medioambiental tiene que ser viable, porque si se siguen explotando los recursos como se está haciendo hasta ahora, colapsa. Se habla del pico del petróleo, en algún momento dejará de haber petróleo, otros minerales que se están usando, o metales que se están usando, por ejemplo, para las baterías de los coches, etc. Entonces, cuando se acaben esos recursos, colapsa. Entonces, tiene que haber un criterio de viabilidad. Bueno, los objetivos de desarrollo sostenible se agrupan en esos tres aspectos: el aspecto social, el tema del hambre, la salud, la educación y la justicia. La educación, luego veremos, es quizás el más importante. El aspecto económico, la pobreza, el trabajo, la industria, etc. No me detengo en esto porque, como he dicho, hay mucha información por ahí y vamos a ir a otras cosas que quizás sean más interesantes. Y el aspecto ambiental, pues todo lo demás, la vida submarina, las aguas limpias, las ciudades, la producción, el consumo, etc. Esa es la agrupación de los 17 objetivos. Cada uno de los objetivos tiene una explicación y luego hay 169 metas. Cada objetivo tiene una serie de metas a conseguir y eso se va controlando, se hace una especie de medición de cómo van los resultados. Destaco el objetivo número 4 porque la educación es clave. Si se consigue una buena educación en la gente, todo lo demás ya puede venir dado casi por añadidura. Porque si una persona es educada, naturalmente va a respetar el medio ambiente y va a tener una educación para no ser un explotador o tener unas relaciones con los demás seres educada, ¿no? También una buena educación es clave para tener salud, una buena salud, no solo física, sino también mental. Bueno, ahora también quiero hacer una pequeña cuña para mostrar lo que hace la Asociación Nueva Acrópolis en apoyo a los objetivos de desarrollo sostenible, pero esto es algo real, no hay desconfianzas de ninguna clase, porque esto se puede constatar en los anuarios que publica anualmente Nueva Acrópolis, se puede constatar en internet. Con respecto, por ejemplo, a la meta 4.7, educación, recojo los datos del 2021, el anuario de 2022 todavía no lo he podido observar. Bueno, pues se hacen programas de educación. Bueno, este mismo acto que estamos haciendo aquí contribuye a educar en lo que es el desarrollo sostenible. En el punto 15, que es proteger los ecosistemas terrestres. Aquí, bueno, pues se hace dentro de Nueva Acrópolis en un apartado de voluntariado que hace en el mundo, que hace cantidad de actividades en ese campo. En el 16, bueno, pues no me voy a detener mucho aquí, pero lo mismo. Lo que hace Nueva Acrópolis es un trabajo también para la paz. Nosotros difundimos la educación, la cultura, para que haya una armonía y una convivencia entre todos los seres humanos. Problema del consumismo. Este es uno de los problemas gordos
del tema que estamos tratando, de la sostenibilidad. El consumismo desenfrenado, el consumismo desmedido. Aquí tenemos varios puntos. El exceso de publicidad quizás sea el más gordo. Algunos expertos que han estudiado este tema dicen que estamos todos los días expuestos a unos 3.000 anuncios de productos, bien por televisión, por periódicos, revistas, etc. Y eso es una influencia muy fuerte, muy fuerte. Y los publicistas conocen muy bien nuestros deseos, nuestras debilidades, nuestros anhelos, y saben cómo persuadirnos para que compremos cosas que no necesitamos con un dinero que no tenemos para quedar bien delante de gente que ni la conocemos ni nos interesa. Es algo totalmente absurdo, pero casi todos caemos en esa trampa. Y eso hace que estemos ahí constantemente comprando y cambiando de moda, cambiando de coche, cambiando de lo que sea. Bueno, la costumbre de usar y tirar también habría que reutilizar o sacarle más partido a todo lo que compramos. También es verdad que muchos fabricantes ya te hacen las cosas con la obsolescencia programada para que se te estropee y vuelvas a seguir comprando. Claro, este es un problema también de fondo en este asunto, y es que para que la economía funcione hay que consumir, porque el capitalismo se basa en eso, en que se produce, se consume, hay beneficios, se invierte, se vuelve a producir para que se siga consumiendo. Entonces, claro, el sistema económico quiere que consumamos. La mentalidad materialista, esto también es un problema. Vivimos en una sociedad materialista donde lo espiritual, lo trascendente, lo sagrado, pues está muy en segundo plano, y la gente se aboca a lo material, al consumo de cosas. La ignorancia a veces es posiblemente una persona que no tiene demasiadas luces y bueno, pues hace lo que ve, lo que hace todo el mundo, sin más, ¿no? Y la búsqueda equivocada de la felicidad. Este también es un punto importante, porque todos los filósofos y todas las culturas de la antigüedad han reconocido que el ser humano busca la felicidad, quiere ser feliz. Eso no creo que haya nadie que lo discuta. Entonces, en un momento como en el que estamos, y sobre todo desde un siglo y medio hacia acá, con la revolución industrial y todo lo demás, la búsqueda de la felicidad en un mundo materialista se busca en los objetos materiales, en las cosas. Ya no se busca tanto en lo religioso, por ejemplo, mucha gente, hasta hace no mucho, o en otro tipo de valores. Se busca la felicidad en las cosas materiales. Y esto es un problema porque tú, como le dices a la gente que deje de consumir, es como decirle que renuncie a ser feliz. Es algo muy difícil. Entonces ahí lo que tendríamos que aportar es educación para que la gente descubra que se puede ser feliz de otra manera. Ahí hablaríamos de la vida interior, de los valores humanos, hablaríamos de la naturaleza humana. Sobre esto volveremos. Bueno, consumo responsable, comprar solo lo necesario, obviamente. Y en esto los estoicos ya nos daban ejemplo. No es más rico el que más tiene, sino el que menos necesita. Alargar la vida de los objetos, aplicar valores del estoicismo, como decía, potenciar el desarrollo humano. Nuevamente es la clave, esta es una de las claves para la sostenibilidad. El estilo de vida sostenible tiene que basarse en la naturaleza humana, en el potencial humano. Esa es la clave. Y potenciar la vida interior. Una persona que está volcada en el exterior, que no tiene vida interior, si tiene dinero, pues va a gastar, va a consumir. Pero si vas descubriendo que el secreto de la felicidad lo tienes dentro de ti mismo, ahí el rumbo de tu vida puede cambiar completamente, a mejor, obviamente, porque ya vas a encontrar bienestar, satisfacción en cosas que no necesitas comprarlas, que son gratis, que las tienes al alcance de la mano en cualquier momento y en cualquier lugar.
y aunque no sean la felicidad completa, pero están más cerca de la felicidad, porque, y sobre esto volveremos, como he dicho. Aquí vamos a ver algunos indicadores de lo que es la sostenibilidad, y uno de ellos es la huella ecológica, que ya lo he mencionado antes. Este quizás es el indicador más importante, porque es un indicador global de todo el planeta y se mide en hectáreas globales. Viene a ser como calcular toda la superficie del planeta apta, que sea aprovechable, y el número de habitantes del planeta en ese momento, y hacer una división y a ver cuántas hectáreas le corresponden a cada habitante del planeta. Y entonces, según los datos que yo he podido comprobar, en estos momentos a cada habitante del planeta, ya somos 8.000 millones, nos corresponde 1,6 hectáreas para que el discurso de la vida sea sostenible. 1,6. Y se sabe que, por ejemplo, un estadounidense utiliza 6,5 hectáreas, un europeo 4, algo, 4, y pico, un somalí creo que 0,6 más o menos. Los datos son aproximados, pero ya nos están dando una idea de cómo en el llamado primer mundo se vive muy por encima de nuestras posibilidades, es un estilo de vida insostenible completamente, y en otros lugares también es insostenible, pero por motivos muy diferentes. La huella de carbono, el dióxido de carbono, que emite todo lo que consumimos. Por ejemplo, este aparato que tengo yo en la mano ha sido producido y ahí se han utilizado unos procedimientos, unos materiales, todo eso ha hecho unas emisiones de CO2. Y la huella hídrica, esto también es importante porque el agua cada vez va a ser más escasa y tenemos que saber el gasto de agua que conlleva todo lo que hacemos a lo largo del día. Todo lo que hacemos a lo largo del día tiene un impacto sobre el medio ambiente y un consumo de recursos, sea agua o sea lo que fuere. Bueno, esta es desde mi punto de vista, el tema clave de este asunto, de la sostenibilidad, nuestra relación con la naturaleza. De antiguo, en todas las civilizaciones y pueblos, se ha considerado a la naturaleza como algo sagrado. De hecho, en muchos pueblos se consideraba, en Grecia, por ejemplo, el sol era el dios Helios, la luna también era un dios, el rayo, se deificaba la naturaleza en general. Eso es algo importante porque se daba un valor a la naturaleza y se le daba un respeto. Hoy día eso no es así. Damos valor a la naturaleza en el sentido de que nos damos cuenta de que si falla lo vamos a pasar mal. Valoramos el agua porque nos hace falta y si no tenemos agua pues vamos a pasarlo mal, pero eso en realidad no es el verdadero valor que merece la naturaleza, sino que ahí, y el verdadero respeto, ahí lo que tendríamos que tener es el convencimiento profundo de que todo en la naturaleza está vivo y el agua merece respeto por lo que es en sí, no porque nos haga falta o porque nos pueda faltar, sino por lo que vale en sí. El agua, o una montaña, o un árbol, o un río. En ese sentido ya es una buena noticia. Ya hay algunos países donde ya se ha reconocido a ecosistemas personalidad jurídica. Por ejemplo, el río Wanganui en Nueva Zelanda ya es sujeto de derechos, es una entidad jurídica. El río Ganges en la India también es sujeto de derechos. En Colombia, el río Atrato también es sujeto de derechos, y hay algunos países en Sudamérica, como Bolivia y Ecuador, que ya están empezando en esa línea de dar personalidad jurídica a la naturaleza. Es una buena noticia y esperemos que se difunda. Por lo menos, jurídicamente, hay una protección. Debemos también saber
que formamos parte de la naturaleza. Yo creo que ya a estas alturas todo el mundo lo sabe, pero no está de más volver a citarlo. En la medida que formamos parte de la naturaleza, haciendo daño a la naturaleza, nos hacemos daño a nosotros, o ensuciándonos a nosotros mismos, estamos ensuciando la naturaleza. Nosotros vamos a limpiar el monte muchos domingos, y yo a veces lo digo, pero a la vez que estamos limpiando el monte, de alguna forma nos estamos limpiando a nosotros. Y el que ensucia el monte, de alguna forma se está ensuciando a sí mismo, porque es un problema de tomar conciencia de que somos parte de la naturaleza. Y si la naturaleza se ensucia, nosotros también nos ensuciamos. Y no solamente en la parte física, en todos los planos. Porque quizás sea más grave la contaminación mental, por ejemplo, que la simple contaminación atmosférica. Porque todo empieza por arriba. Si hay contaminación mental, luego eso se traduce en contaminación física. Una persona que tira una botella de plástico en el monte, primero es porque no tiene la cabeza adecuada, no tiene limpieza en su mente ni educación, y por eso luego viene la suciedad física. Entonces tenemos que saber que la naturaleza se da en todos los planos: físico, psíquico, mental y otros planos que desconocemos, pero que también existen. Y en ese aspecto nosotros tenemos que valorar no solamente la sostenibilidad en el aspecto físico, que es en lo que se queda la mayor parte de la gente, sino en los otros planos elevados, que es en realidad donde está la causa de lo demás. Como decía, en la antigüedad se consideraba la naturaleza como algo sagrado, porque si el ser humano no puede acceder directamente a la divinidad, sí puede hacerlo a través de la naturaleza, porque la divinidad se muestra a través de la naturaleza. Dios está en todo, Dios está en un pájaro, Dios está en un árbol, Dios está en una montaña, y el ser humano puede acceder a Dios a través de la naturaleza. Eso había sido siempre así, hasta la Edad Media, en donde se rompe ese vínculo con la naturaleza y se considera que el ser humano puede entrar en contacto directamente con Dios. A Dios se le pone ahí arriba en el cielo contemplándolo todo, y el ser humano puede ya conectar directamente con Dios sin necesidad de contemplar la naturaleza. Es como si el ser humano ya tuviera un teléfono directo para conectar con Dios a través de la fe. Si tienes fe, ya Dios, puedes hablar con Dios todo lo que quieras. Entonces, por esto, en un tablón de anuncios de una parroquia pusieron este cartel para evitar el problema de los teléfonos móviles. Dijeron: bueno, cuando entres en esta iglesia es posible que escuches la llamada de Dios. Sin embargo, es poco probable que te llame al móvil. Gracias por apagar tu teléfono. Si quieres hablar con Dios, entra en un lugar tranquilo y conversa con Él. Pero si quieres verlo, pon un mensaje SMS mientras conduces. La única excepción en la Edad Media de protección de la naturaleza fue San Francisco de Asís. Este hombre que será reconocido como patrón de los animales, de los veterinarios y de los ecologistas, pues fue realmente la única excepción de alguien que valoraba el mundo natural. Y esto ha cambiado porque en la actualidad el Papa Francisco, que no se llama Francisco, en realidad se llamaba Jorge Bergoglio, exactamente, y en el 2013 adoptó el nombre de Francisco en honor a San Francisco de Asís. Y como digo, la actitud de la Iglesia ha cambiado completamente en la actualidad, porque ya en la segunda encíclica del Papa Francisco, Laudato Si, que significa alabado seas, ahí ya la dedica completamente al medio ambiente, y ahí es muy tajante, el Papa es muy tajante, diciendo que no caben medias tintas, que si con el tema del medio ambiente, si no se toman decisiones firmes, no va a ser más que retardar un poco el derrumbe. Utilizo esa palabra, el derrumbe. El Papa lo ve muy claro. Y bueno, ya viene Charles Darwin, ahí estamos haciendo una especie de cóctel, pero vamos a ver dónde llegamos. Entonces, con la teoría del
de la selección natural y que sobrevive el más apto, que es una teoría que él mismo dijo que no le faltaba demostración, pero ha pasado a la historia como si ya fuese real. Entonces esto lleva a la conclusión de que si sobreviven los mejores, los que vivan en el futuro van a ser mejores y los siguientes van a ser mejores, y esto lleva a la idea del progreso interminable, es decir, que siempre vamos a ir subiendo, el ser humano cada vez va a ser más perfecto, mejor, más evolucionado, más inteligente, más culto, porque claro, sobreviven los más aptos, y esto ya se está viendo que no funciona. Esto ya se está viendo que bueno, ya no se puede subir más, bueno, a ver si nos mantenemos, pero se está viendo ya un poco mal la cosa, ¿no? Entonces, porque la teoría de Darwin pues parece que no se cumplía, a veces no sobreviven los mejores, sobreviven otros. Entonces hay que ver que la naturaleza funciona por ciclos, a veces se sube, a veces se baja. Ha habido civilizaciones muy portentosas en la humanidad, pero decayeron, por ejemplo, Egipto y Grecia, tuvieron una época de esplendor y luego cayeron. Y luego nacen otras. Sí que es verdad que a la larga, vamos a decir, después de subidas y bajadas, sí que es verdad que hay un camino ascendente, pero no es tan rápido como podríamos imaginar. Entonces, dada la situación, recientemente han aparecido algunos científicos que están hablando de colapso. Esta es una palabra que se oye últimamente. Hay colapsos, pequeños colapsos, por ejemplo, aquí ha habido algún aviso con las huelgas de transporte. Si el transporte falla, por ejemplo, se puede producir un efecto dominó y afectar a muchos sectores. De hecho, hace unos 10 o 15 años, o algo menos, la televisión francesa, Pablo Servigne es francés, sacó una miniserie que se titulaba El colapso, donde se ve lo que podría pasar en una gasolinera, en un supermercado, en una granja, etcétera, etcétera. Es dramático, pero ellos dicen que no son catastrofistas. Dicen que, bueno, todo en esta vida tiene su final. Esta civilización en la que estamos llegará al final, llegará a su final, y luego florecerá otra cosa, otra civilización, otra cultura, y porque es ley de vida. No hay que ser catastrofistas, simplemente son ciclos, los ciclos de la vida, y claro, la cuestión es que esos ciclos esos cambios se hagan con el menor sufrimiento posible. Claro, esa es la cuestión. Pero todo parece indicar que esta civilización está llegando al final. Conocer a Gaia. Esta también es una cuestión clave. Nuestra relación con la naturaleza y conocer cómo funciona el planeta, o la naturaleza, o Gaia, que es el nombre que daban los griegos al planeta, la diosa madre. Entonces hay una serie de leyes que debemos conocer, porque en la medida que el ser humano viva de acuerdo a estas leyes, va a tener menos problemas. Toda la vida importa para Gaia. O sea, ningún ser que exista merece ser despreciado. Todo lo que existe, hasta una cucaracha, tiene derecho a vivir, aunque no nos guste, tiene derecho a vivir. Otra cosa es que si está en un lugar inadecuado, haremos lo posible para que cambie de sitio, pero tiene derecho a vivir. Toda la vida importa. En Gaia todo está relacionado. Esto es el enfoque ecologista que he dicho al principio. Es todo un gran ecosistema donde cada especie, cada ser cumple su función. A veces puede que la desconozcamos, pero todo está cumpliendo una función y todo evoluciona en conjunto. Todo está relacionado y evoluciona en conjunto. En la naturaleza existe la coevolución. La competitividad más bien es una creación humana, pero en la naturaleza no existe como tal, existe la coevolución. Todas las especies se ayudan para evolucionar en conjunto. En Gaia nada se desperdicia,
La idea del despilfarro, por ejemplo, es también una creación humana. Si en la medida que vivamos con lo necesario, estamos siendo sostenibles, ecologistas, estoicos y auténticamente seres humanos educados. Y todos los seres tienen en Gaia su lugar ecológico, es decir, que cada uno está donde le corresponde, cada especie y cada ser tiene su lugar. Por ejemplo, un escorpión pues, probablemente estará en el desierto, y en la selva del Amazonas pues igual hay una serpiente, la que sea, y no habrá una serpiente, por ejemplo, en el Palasari. Bueno, de las que hay en el Amazonas, no creo. En el Palasari hay algunas serpientes, pero son chiquitinas, no son como las boas esas que hay por ahí. Cada ser está en el sitio que le corresponde, de acuerdo a las características que le son propias. Entonces, ¿cuál es el lugar ecológico que le corresponde al ser humano? Pues el acorde a las características propias del ser humano. La característica propia del ser humano podría llamarse humanización, evolución cultural, se puede llamar de muchas maneras, y es una cualidad propia del ser humano que no la tiene ninguna otra especie, no la tienen los gorilas ni la tienen los monos, es propia del ser humano. Entonces tenemos que encontrar nuestro lugar ecológico, y ese lugar es justamente el potencial humano, no es ningún lugar concreto. El ser humano se puede adaptar a vivir en el desierto, se puede adaptar a vivir en la selva, se puede adaptar a vivir en una ciudad, donde sea, porque justamente la evolución cultural le da esa capacidad de adaptarse a cualquier espacio geográfico. Pero donde tiene que ubicar su lugar ecológico es en ese potencial humano, que es en realidad no es un lugar físico, es un lugar interior, está en su interior, es un lugar mental también, es un estado de conciencia, es un modo de ver, se puede definir de muchas maneras, es la naturaleza humana propiamente. Entonces, en la medida que estamos ahí, estamos siendo sostenibles, estamos siendo ecológicos, estamos preservando la naturaleza, porque como he dicho antes, no es solamente el plano físico, la naturaleza está en todos los planos. Y por lo que se refiere al ser humano, estamos más en ese plano mental que en el plano físico. Si en el plano mental estamos bien, se reflejará en lo físico. Conciencia de sí mismo, discernimiento, imaginación, creatividad, sociabilidad. Esto es importante, el estar en sociedad es un logro evolutivo importantísimo. No podríamos sobrevivir solos, necesitamos a la sociedad. Y la percepción de lo sagrado, que eso es justamente lo que hoy día se está olvidando por el materialismo que nos invade. Bueno, he querido traer aquí a este hombre, Barry Commoner. Este hombre se dice que es el fundador de la ecología en el mundo. Inclusive fue candidato a presidente de los Estados Unidos en el año 1980 y se le atribuyen, bueno, él, digamos que dio esas 4 leyes de la ecología que me ha parecido interesante recogerlas. Todo está relacionado con todo lo demás, que lo hemos visto antes de alguna manera. Todas las cosas van a parar a alguna parte, es decir, en la naturaleza no existe afuera, no se puede ir a echar la basura. Cuando echamos la basura al camión pensamos que eso desaparece, pero eso no es así. Sobre todo lo que son inorgánicos, objetos inorgánicos, objetos que tardan muchísimo tiempo en desaparecer, eso no desaparece, eso está en algún sitio, eso tenemos que saberlo. Todos los residuos, el concepto de residuo no existe en la naturaleza, es un concepto social, pero no existen residuos. En la naturaleza todo circula, se regenera, se descompone, vuelve a regenerarse, son ciclos, pero no existe residuo, no sobra nada. La naturaleza es la más sabia, es otro de los principios de este hombre, me ha gustado, por eso lo traigo. El ser humano se cree que puede mejorar la naturaleza con la tecnología o con aparatos, y es un error. La forma de funcionar de Gaia, de la naturaleza, se ha venido elaborando durante millones de años. Si algo no está, no es porque a la naturaleza no se le haya ocurrido, es porque
posiblemente ya lo probó y vio que no funcionaba. Entonces, por ejemplo, el monocultivo, el coger una extensión de miles de kilómetros y poner soja o poner lo que sea, eso va contra las leyes de la naturaleza. Eso, no hay ningún ecosistema que funcione así. Eso es completamente antinatural. El ser humano lo está haciendo, pero eso tiene sus consecuencias, porque nada es gratis. O sea, todo lo que se hace tiene sus consecuencias y se pueden ver más tarde, más temprano. Nada es gratis. En la naturaleza no existe el buffet libre. O sea que podemos coger todo lo que nos dé la gana y que no se acaba nunca, ¿no? Como tenedor libre. Todo lo que se recoge del planeta hay que restituirlo de alguna manera, o por lo menos darle tiempo a que el mismo planeta lo regenere. Acción colectiva, acción individual. Este es un tema que se suele plantear mucho, porque es verdad que los gobiernos, los países, están reuniéndose por ahí todos los años. ¿Y qué hacen? Porque hay datos que se sabe que hay 100 empresas con nombres y apellidos que se pueden comprobar. Eso está registrado, hay alguna asociación que lo controla, lo mide. Hay 100 empresas en el mundo que son las causantes del 70% de las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera. Entonces, ante ese panorama, uno se pregunta, ¿qué puedo hacer yo? Si quien tiene autoridad y poder no hace nada, que yo recicle una botella, ¿eso qué valor tiene comparado con la enormidad de esas emisiones? Bueno, pues hay que decir que sí, que a pesar de eso, la acción individual es importante, porque ahí aplicamos principios estoicos. Yo tengo que hacer lo que depende de mí. Si quien tenga responsabilidad no hace lo que tiene que hacer y lo que depende de él, eso es su responsabilidad, no es la mía. Entonces yo tengo que hacer lo que depende de mí. Y si yo mejoro, en la medida que yo mejore, mejora el mundo. Esa es la clave. Esta es la clave filosófica, muy sencilla. Estilo de vida sostenible. Mejorar yo y mejora el mundo. Lo que depende de mí. Entonces la acción individual cuenta. Bueno, el móvil de la felicidad, que ya lo hemos hablado antes, no es que llamemos al móvil para pedir ser felices. Es lo que nos mueve la búsqueda de la felicidad. Lo que tenemos que buscar, lógicamente, es la felicidad real, no la felicidad basada en cacharros, en cosas, en aparatos, porque la gente se compra un móvil nuevo y ya cree que es feliz. Bueno, los bienes materiales nos dan una felicidad, entre comillas, o una satisfacción efímera. Todo lo que es material nos produce una satisfacción temporal de una duración más o menos breve. Entonces eso no es realmente felicidad. Y para seguir recibiendo esa satisfacción hay que seguir consumiendo. Ese es el problema, ¿no? Entonces ahí hay que ir a lo que he dicho antes, las necesidades no materiales, que son las que realmente están más cerca de hacernos felices. Además, no cuestan dinero, generalmente. No tenemos que vender nuestro tiempo para obtener dinero para comprarlas. No suscitan envidia en nadie. Al contrario, si uno, por ejemplo, va a ver un amanecer o da un paseo por el bosque, eso no hace daño a nadie, absolutamente a nadie. Te puede dar una satisfacción muy profunda, o tener una buena conversación con amigos o con quien sea, eso te puede dar una gran satisfacción. No hay que gastar dinero, o muy poco si llega el caso. La actitud filosófica. Bueno, este es un ejemplo que utilizo para mostrar lo que sería una actitud filosófica ante este problema. Vamos por la calle y vemos un charco, como el que está en la imagen, y está sucio, hay barro. Entonces, la actitud de una persona generalmente es pasar, verlo y decir, bueno, ya habrá alguien que lo limpie, el dueño de la finca se ocupará y sigue. Otra posible actitud sería, llega, ve el barro, ve el charco y dice, bueno, lo voy a limpiar para evitar que alguien resbale y bueno, de alguna manera o consigue que alguien le ayude y lo limpian y se van. Está bien, es plausible, pero
si pasa dentro de un par de días, a lo mejor sigue habiendo todavía agua y barro, porque no ha ido a las causas. La tercera actitud sería hacer lo mismo que ha hecho este, pero después de limpiar, mirar para arriba y ver que hay una gotera. Hay una gotera que es la que está cayendo, la que está produciendo la caída de agua. Y entonces, o bien directamente lo arregla si puede, o busca la manera de que se arregle, con lo cual se ha solucionado el problema y ya deja de haber gotera. Esa es la actitud filosófica. Es alguien que cuando hay un problema va a las causas. Y entonces es un ejemplo bueno porque hay que mirar para arriba. Para ver la gotera hay que mirar para arriba. En general tenemos que mirar para arriba y también para adentro, porque las causas en general están dentro. Para combatir el problema del cambio climático, el problema de cualquier problema, en general tenemos que buscar las causas dentro y empezar por nosotros mismos. Esa es la actitud filosófica. No esperar que el gobierno lo arregle, o mi madre, o mi vecina. Bien, y los tiempos en los que vivimos, y lo pongo ya casi para terminar, son tiempos en los que hace falta altruismo, hace falta gente que trabaje por los demás desinteresadamente, hace falta voluntariado. Además, el altruismo, esto hay investigaciones recientes que dicen que es lo natural en el ser humano. Lo natural no es el egoísmo. Hay experimentos con bebés de hasta 18 meses, que se ve que no son egoístas. Luego ya, con la influencia del entorno, sí, empiezan a ser un poco más egoístas. Pero lo natural en el ser humano es ser altruista, es ayudar, el apoyo mutuo, el estar con los demás y buscar el bien común. Esto es lo natural en el ser humano. Y son tiempos en los cuales tenemos que recuperar esa naturaleza propia de los seres humanos. Y bueno, esto ya es el final. Vida sostenible es vivir conforme a la naturaleza. Conforme a la naturaleza, entendida en todos los planos, y por lo que se refiere al ser humano es la naturaleza, sobre todo, mental. El ser humano tiene naturaleza mental. De alguna forma somos lo que pensamos y lo que vemos, en realidad no. Es el cuerpo con el que nos manejamos en la vida, pero lo que nosotros somos realmente es algo que no se ve, es algo interno. Es un estado de conciencia, es un estado mental. Y esa es nuestra naturaleza. Esa es la naturaleza que tenemos que encontrar para vivir de acuerdo a ella, en armonía con ella. Todo lo demás, pues es añadiduras, está bien, pero la clave es esa. Por eso he dejado para el final ideas prácticas para la sostenibilidad. Esto lo podéis encontrar por internet. Yo he puesto ahí unas 20 o 30, hay miles. Por supuesto, reciclar papel y cartón, usar el papel por ambas caras. Bueno, lo del papel es importante porque se salvan árboles. Un metro de bolsa de periódicos es un árbol. Y una tonelada son 17 árboles. El plástico es un material de larga duración y es una barbaridad usarlo para un solo uso y tirarlo. Eso es una barbaridad porque el plástico puede permanecer en la naturaleza siglos. Entonces es un contaminante. Hay mucha gente que le está haciendo guerra al plástico, me parece bien. En general hay que tratar de evitarlo. Comprar a granel, si puedes comprar un kilo de manzanas tú mismo con tu... No te compres la bolsa de plástico, estás colaborando con la producción de plástico. Bueno, lo del transporte, pues conduce menos, compra solo lo necesario, dejar un día sin comprar nada, está muy bien. Pon plantas en tu vida, bueno, aquí algunos ya los conocemos. Haz voluntariado en alguna organización que defienda la naturaleza. Come despacio, sienta mejor y se necesita comer menos. Bueno, lo de la carne ha creado problemas, hay gente que no está de acuerdo. Yo tengo mi opinión, pero los científicos en general dicen que la carne, se puede comer carne, pero con medida, porque cuesta muchísimo producir carne. O sea, ahí lo pongo, un kilo de carne son unos 4.000 litros de agua. Todo lo que implica la ganadería intensiva, también el metano,
todos los campos que necesitan, que impiden que se pongan árboles, etcétera, etcétera, etcétera. No descongelar en el microondas, bueno, esto es para ahorrar electricidad, usar el agua varias veces, bueno, la del día sin afeitar, las velas, es que de esto hay miles de cosas. Yo traigo alguna por si a alguien le hace gracia y se la quiere apuntar, pero esto en realidad es secundario. Lo importante es la convicción que uno tenga y por sentido común, luego, pues obviamente, cuando te estás cepillando los dientes vas a cerrar el grifo. Mientras te estás cepillando no tiene por qué estar saliendo agua, es que es sentido común. Por ejemplo, ¿no? Evitar la calefacción en exteriores. Yo cuando veo una terraza que está en la calle, que tienen ahí la estufa, a mí me da dolor de corazón ver cómo se está dilapidando el combustible, porque si hace frío, pues entra dentro, no pongas la calefacción fuera, es que es sentido común. El regular caldante en los grifos. Hay ahora gente que está insistiendo mucho con las botellitas de agua de plástico. Mejor no. Vidrio, usar vidrio. El plástico produce sustancias. Bueno, lo de los plásticos es tremendo. Es tremendo porque el plástico luego, cuando se queda en tierra, pues más o menos la tierra lo va cubriendo y ahí se queda. Pero cuando va al mar, al océano, no, ¿qué ocurre? Se va triturando y se hacen micropartículas o nanopartículas que no son visibles ya al ojo, pero sigue siendo plástico, se lo comen los peces y nos lo comemos nosotros. Eso es lo que se está difundiendo, que es bastante razonable creer que es así. El tema del plástico que va al agua, eso es un auténtico problema para el futuro. Cuidado con lo que se tira por el baño, como decía Viñano, solo las 3 P's: papel, pipí y popó. Las alcantarillas es donde empieza prácticamente el mar. Sí, yo lo he visto en alguna alcantarilla por ahí por el lado. Aquí empieza el mar. Porque la gente tira cosas a la alcantarilla como diciendo que es el basurero. Es un error. Consumo de proximidad y consumo de temporada. Esto es sentido común. O sea, a ver, yo si voy a comprar un tomate, prefiero que sea de Guernica que no que sea del Perú. Y los peruanos me caen fenomenal, pero es que tiene que recorrer miles de kilómetros el tomate. Es absurdo. De temporada, no dejar el móvil cargando toda la noche. Bueno, cosas lógicas de sentido común. Y bueno, ya la última. Cuidar los radiadores, antipolillas naturales. También dicen productos de limpieza, el bicarbonato combinable sustituye a muchos productos de limpieza químicos. Las abejas es un problema porque deben estar decreciendo bastante la población de abejas y son fundamentales para la polinización. Y la última, bueno, denunciar. Si ves algo que esté mal, denunciar. Igual sirve para algo. Y con esto hemos terminado. Bueno, aquí pongo la próxima limpieza ecológica que tenemos el domingo, día 16, y vamos a ir a Monterrey. Para todo lo que queráis, estáis invitados a las 9:30, la cita es en el pabellón de deportes de la Caseta. ¿Vale? Pues hasta aquí. Muchas gracias.